Sección 1. A lo largo de esta sección vamos a ver una breve introducción a la seguridad alimentaria y al mundo de los alimentos. Conocer cuál es tu rol como manipulador de alimentos, cómo se relaciona este con el marco legal vigente en Argentina y por último entender algunas definiciones generales que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo este curso. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Las buenas prácticas de manufactura son la base de todo trabajo con alimentos. Podemos definirla como hábitos y reglas simples que garantizan que la comida llegue segura al consumidor. En la práctica hablamos de cosas concretas: recibir materias primas en buen estado, mantener la cadena de frío, usar utensilios limpios, cocinar a la temperatura adecuada, servir los alimentos en condiciones seguras y así sucesivamente. Es un marco que ordena desde la recepción de la mercadería hasta el momento en el que el plato llega a la mesa. Sin estas prácticas, cualquier alimento, por más bueno o atractivo que parezca, puede transformarse en un riesgo. Ahora bien, ¿por qué son importantes las buenas prácticas de manufactura? Son importantes porque nos ayudan a evitar enfermedades transmitidas por alimentos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año son más de 600 millones de personas en el mundo las que se enferman. Y de estas son más de 420.000 las que fallecen por comer alimentos contaminados. Y lo más peligroso de todo esto es que la inocuidad o seguridad alimentaria no se puede ver a simple vista. Un pollo mal cocido puede contener salmonela, o una ensalada puede haberse contaminado mientras se cortaban los vegetales en una tabla sucia. Así todo pueden verse, oler y hasta incluso saber bien. Por eso decimos que la seguridad de un alimento no depende solo de la vista y de la apariencia final, sino de todas las medidas que tomamos durante el proceso. El manipulador de alimentos, vos en este caso, sos la última barrera antes de que un alimento llegue al consumidor. Por eso tu tarea es decisiva. Un pequeño descuido en la última etapa puede marcar la diferencia y comprometer todos los cuidados que se tuvieron previamente. Pensemos en algo cotidiano. Trabajas en una tienda de sándwiches y estás cobrando en la caja, tocando billetes, tocando tarjetas, y después tenés que ponerte a armar un sándwich, pero te olvidaste de lavarte las manos. Este gesto, que parece mínimo, puede transmitir microorganismos que había presentes en los medios de pago a lo que es el alimento. De esa manera podés llegar a ser causante de una enfermedad de transmisión por alimentos. Por esta razón es que vos como manipulador tenés que conocer los riesgos, aplicar buenas prácticas y asumir que tu rol es clave para proteger la salud de las personas. Y acá nos encontramos con un concepto central, la palabra inocuidad. ¿Qué significa la inocuidad? Que un alimento no le va a causar ningún tipo de daño a la salud de la persona que lo consuma. Y como veníamos mencionando, como a simple vista no podemos determinar si un alimento es seguro o no, lo único que lo va a determinar es que nuestras prácticas sean seguras. Ahora bien, ¿qué pasa antes de que un alimento llegue a nosotros para que lo manipulemos? Cualquier alimento recorre un largo camino que llamamos cadena agroalimentaria. Empieza en el campo, sigue en el transporte, pasa por la industria, se distribuye en el comercio y termina en el plato. O comúnmente también se le dice de la granja a la mesa. En cada una de estas etapas, alguien, el elaborador correspondiente a esa etapa, es responsable de que el alimento siga siendo seguro. Y acá aparece un concepto fundamental, la trazabilidad. La trazabilidad es una serie de documentos que nos permite seguir el recorrido de un producto. Pongamos un ejemplo. Si se detecta salmonela en un lote de huevos, la trazabilidad nos va a indicar de qué granja salieron esos huevos y en qué comercio se vendieron para de esa manera poder retirarlos y que no cause ninguna enfermedad. Si no hay trazabilidad, no hay forma de controlar las enfermedades de transmisión por alimentos. Nosotros, como responsables de la última etapa, tenemos que asegurarnos de que los alimentos que recibamos cumplan con los tratamientos y los requisitos adecuados, tema que vamos a desarrollar en la sección 3. En nuestro país, el marco legal lo da el Código Alimentario Argentino, respaldado por la Ley 18.284. El Código Alimentario Argentino fija las normas de higiene, bromatología, rotulado, comercialización
y todo lo relacionado con los alimentos, y así también qué es lo que deben cumplir para seguir siendo seguros. El código tiene una particularidad, es positivo. Esto significa que solamente se puede elaborar, vender o importar lo que esté expresamente autorizado en él. Y marca 3 condiciones que son obligatorias para cualquier alimento. Deben ser inocuos, genuinos y aptos para el consumo humano. En otras palabras, no debe hacer daño, no debe engañar y debe ser seguro para comer. Dentro del Código Alimentario Argentino nos encontramos con un artículo que es particularmente interesante para nosotros, el artículo 21. Allí se establece la obligatoriedad de que toda persona que manipule alimentos cuente con su carnet de manipulador de alimentos. Este carnet es válido para todo el país y tiene una vigencia de 3 años. No es una simple tarjetita para quedar bien, sino que acredita que recibiste capacitación en higiene y manipulación segura de alimentos. Hoy día, muchos municipios directamente no habilitan comercios gastronómicos si el personal no tiene su carnet al día. Por eso, este carnet es una herramienta para garantizar que quienes trabajen con alimentos conocen las prácticas y medidas necesarias para no poner en riesgo la salud del consumidor. A continuación, vamos a ver una serie de definiciones que nos van a ayudar a lo largo de toda la capacitación. En primer lugar, necesitamos conocer qué es un alimento. El Código Alimentario Argentino define alimento como toda sustancia natural o elaborada que aporta materiales o energía al cuerpo. No se limita solamente a lo nutritivo. También incluye bebidas y sustancias que consumimos por costumbre, como el mate, el vino, el café o los edulcorantes, aunque éstas no tengan un valor nutricional importante. Esto nos muestra que la regulación alimentaria no se centra solamente en lo que nutre, sino también en lo que forma parte de nuestra cultura y hábitos de consumo. Dentro de la categoría de los alimentos, nos encontramos con una suerte de subcategorías que nos ayudan a definirlos. Por ejemplo, en primera instancia nos encontramos con alimentos genuinos. Podemos decir que estamos en presencia de un alimento genuino cuando éste cumple con todo lo que pide la legislación, sea tipo de ingredientes, tipo de aditivos que contiene, cantidad de aditivos que contiene y todo lo que establece el Código Alimentario para garantizar que ese alimento cumpla con la legislación. Por otra parte, nos encontramos con los alimentos alterados. Estos se dan cuando un alimento pierde calidad por causas naturales, malas condiciones de almacenamiento o manejo inadecuado. Por ejemplo, nos encontramos con un yogur que se corta o se acidifica además porque rompió la cadena de frío o porque pasó su fecha de caducidad. Nos encontramos con galletitas húmedas porque quizás no se almacenaron o no se cerraron de la manera en la que debía hacerse y tomaron humedad del ambiente, entonces se humedecieron. O carne abombada o que se puso en mal estado porque la dejamos muchos días en la heladera o porque nuestra heladera no enfría bien y empezamos a ver que ya empezó a tener una superficie medio resbalosa y empezar a largar mal olor. O por otra parte, el tomate o la calabaza que nos olvidamos en la heladera en el fondo y empezó a desarrollar hongos. Todos estos productos, las evidencias que vemos, nos muestran que perdieron su calidad original. Y quizás no siempre enfermen. Por ejemplo, una galletita húmeda no nos va a enfermar. Pero ya su calidad nos indica que no está apto ni para venderse, ni para comercializarse, o quizás no es deseable para que nosotros mismos lo consumamos. Por otra parte, esto también puede ser el indicador de que un alimento ya no está apto para el consumo. Por ejemplo, un tomate con hongos o una carne abombada que larga mal olor ya es un indicador de que este alimento no lo debemos consumir porque puede llegar a enfermarnos. Por otra parte, nos encontramos con los alimentos adulterados. Un alimento adulterado es aquel que se modifica de manera fraudulenta para disimular defectos o abaratar costos. Los ejemplos más comunes que nos encontramos son aceite de oliva al que se le añaden otros aceites más baratos, leche a la que se le añade agua con el fin de aumentar su volumen, o miel a la que se le añade jarabe de maíz. En estos casos, además de engañar al consumidor, puede haber un riesgo real para la salud, porque se le agrega algo que no siempre es inocuo ni está declarado en el rótulo.
De esa manera, este producto no estaría cumpliendo con el Código Alimentario Argentino. Otra categoría con la que nos encontramos es la de alimentos falsificados. Un alimento falsificado es una imitación que aparenta ser legítima, aunque no lo sea. No necesariamente implica un riesgo directo para la salud, pero sí un engaño. Por ejemplo, un café de origen chino que se vende como si fuera colombiano. O un queso azul elaborado en la provincia de Buenos Aires que se vende como queso Roquefort. O quizás agua de red que se vende como agua mineral. Son engaños, declaraciones que se hacen para aumentar el aparente valor del mismo, aunque no sea cierto. Y por último nos encontramos con la categoría que más nos interesa a nosotros, un alimento contaminado. Un alimento contaminado es aquel que sí representa un riesgo inmediato para la salud, ya que puede contener microorganismos que pueden causar enfermedades de transmisión por alimentos, como salmonela, trichinella, listeria, escherichia coli, etc. En estos casos, representan un peligro para la salud real y directo. Entonces, para cerrar esta primera sección, es importante que recordemos que todo alimento que se comercializa debe cumplir con la ley y ser inocuo. Los alimentos pueden clasificarse en genuinos, como así también alterados, adulterados, falsificados o contaminados. Y estos últimos 4 pueden poner en riesgo la salud de los consumidores. La cadena agroalimentaria abarca todas las etapas, desde la granja a la mesa, y exige responsabilidad compartida. El manipulador de alimentos, vos, tenés un rol central. Tenés que conocer los riesgos y aplicar las buenas prácticas para garantizar la inocuidad. Y por último, recordemos que en Argentina es obligatorio que cuentes con tu carnet de manipulador de alimentos para trabajar con alimentos. Lo vas a obtener al finalizar el curso, así que vas por muy buen camino.